¿Cómo están? Buen día. Último día de la semana, con estas perlitas nuevamente. Y en esta oportunidad quiero contarles una historia que nos narra el libro de Éxodo, en el capítulo 17. Y es muy interesante lo que aquí sucede. Y dice Éxodo 17 en el versículo 1: conforme al mandamiento del Señor, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin en jornadas cortas hasta acampar en Refidim. Pero allí el pueblo no tenía agua para beber. Así que todo el pueblo discutió con Moisés y le dijo: danos agua, queremos beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué se pelean conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero el pueblo tenía sed y murmuró contra Moisés. Allí el Señor interviene, Moisés pide ayuda al Señor, el Señor le dice que haga determinadas cosas, y dice que en un momento le dice que golpee la roca y que de ella brotará agua, y el pueblo podrá beber. Y Moisés lo hizo así, dice el versículo 6, en presencia de los ancianos de Israel, tomó testigos. Y en el versículo 7 dice: y a ese lugar lo llamó Masá, porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor, y también Meriba, por la discusión que tuvo con ellos. Porque ellos decían: ¿está el Señor entre nosotros o no? Y es muy interesante lo que sucede aquí. Ayer hablábamos de tener sed de Dios y cómo provocar esta sed, ¿verdad? Tener que el Espíritu Santo pueda provocar esta sed en nosotros para que nosotros busquemos de corazón fervientemente al Señor. Hoy vemos un caso donde Israel hizo lo que Dios le decía, porque dice la Biblia que conforme al mandamiento de Dios, ellos salieron hasta Refidim y fueron a un lugar donde no había agua. Estaban haciendo la voluntad de Dios, pero Dios los envió a un lugar donde no había agua, donde no había para beber. Empezaron a sentir sed. Dios provocó que el pueblo tuviera sed. Estaban en el camino correcto, estaban en la voluntad de Dios. Dios los llevó a un lugar donde no había agua, donde ellos tenían que buscar a Dios para saciar esa sed. Hasta ahí está bárbaro. El problema fue cuando el pueblo fue a Moisés a pedirle agua. Y aquí hay una clave que te quiero contar en esta mañana. Tu sed de Dios no puede ser saciada por ningún hombre. Tu sed de Dios va a ser saciada únicamente por Dios. Dios te va a poner en un lugar de desierto, porque en el desierto es cuando sentís sed. En el desierto vos no tenés tantas ganas de comer, sino de tomar agua, porque el calor del día y todas estas cosas te infunden sed, y allí es donde Dios la provoca. Es allí el lugar donde Dios provoca sed. No es en el living de tu casa. En el desierto es donde se provoca la sed por Dios. El problema es cuando vos pensás que un hombre, vas a una persona, un ser humano, creyendo que ese ser humano puede orar por vos y saciar esa sed. Dios provoca esta sed en las personas para que le busquen a Él. Y este fue el problema verdadero que tuvo Israel. Por eso Israel altercó con Moisés, discutió con Moisés. No era un problema imaginario. Fíjense esto, no era una emoción del momento. Ellos estaban viviendo de verdad, sin agua. Y esto era un problema para todos, también para los animales, para todos era un problema. Era un problema real, verdadero. Pero ellos enfocaron mal su visión de la cosa. Ellos no se dieron cuenta que el problema no era el líder. El problema era que Dios los estaba enviando a un lugar para que ellos clamaran a Él, para que ellos fueran a Él para pedirle el agua de vida. Y Moisés le dice: ¿por qué están tentando a Dios? ¿Por qué están tentando a Dios? ¿Acaso Dios no les sacó? ¿No vieron las maravillas de Dios? ¿Por qué ahora tientan a Dios con esta actitud? Pues el pueblo se enfocó en su queja contra Moisés porque no tenían agua. Y no entendían que el problema no era con Moisés, el problema era con Dios, que Dios los había llevado a ese lugar. A ver, es como que Moisés les dijera: muchachos, estamos en el medio del desierto, o sea, agua, que digamos, mucha no va a haber. Es decir, nosotros estamos en el desierto y vamos a depender de Dios. Y yo como líder también dependo de Dios para que el agua que yo necesito para vivir y para existir espiritualmente venga de Él. No hay diferencia. Yo también estoy en un desierto,
pero el tema está en que yo creo que Dios puede saciar mi sed, no se la agarren conmigo. Eso es lo que está diciendo Moisés. Dios nos trajo hasta este lugar y Dios nos va a dar la solución, pero ellos siguen insistiendo. Y esta es una gran clave, entender esto, que ningún ser humano, por más ungido que sea, podrá saciar la sed que vos tenés de Dios. Tu sed la provoca Dios al ponerte en un desierto para que clames a Él, para que de Él pueda venir esta agua, la solución de tu vida espiritual. Entonces, miremos a Dios, miremos al Señor, no a los hombres. No pensemos que de los hombres puede venir la saciedad, solamente del Espíritu Santo puede venir la saciedad. ¿Y cómo fue que pasó? Dice la Biblia que Dios le mandó golpear una roca a Moisés, en presencia de todos los ancianos. Y 1 Corintios 10, versículo 4, el apóstol Pablo escribe lo siguiente acerca de esto. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué estaba diciendo? Está poniendo este mismo ejemplo el apóstol Pablo para nosotros. ¿Quién es la roca que sacia nuestra sed? Es Cristo. ¿Quién es que puede saciar nuestra sed? Es Cristo. Porque Cristo fue el que dijo que iba a enviar del Espíritu Santo para saciarnos, para que nos complete, nos llene hasta el tope, como decíamos el otro día. Entonces, la sed espiritual se sacia con el Espíritu, no se sacia a través de los hombres, no se sacia buscando algo en los hombres. Tu sed espiritual está dada porque Dios te ha puesto en un desierto para que busques de Él, para que tu sed se sacie de Él, no de los hombres. ¿Me explico? Esta es la palabra de Dios para este día. Cristo fue golpeado y al ser golpeado en la cruz, el agua pudo fluir desde Él. Isaías habla acerca de esto, de cómo Él fue azotado, herido, pero tuvo un porqué. Y era tu vida y mi vida, para que tu vida y mi vida sean llenas del Espíritu Santo. Para que Dios me ponga en aquel lugar de dificultad quizás, para que yo sienta sed, para que Él motive la sed que hay en mí a buscarle, y ahí Él pueda llenarme. Nadie es lleno de agua si no bebe. Nadie experimenta el beber si no tiene sed. Así es como hace Dios. Te pone quizás en un lugar de desierto, como el pueblo de Israel estuvo, para que entiendas que tu roca, que es Cristo, fue golpeada para que el agua fluya adentro tuyo. No es a través de ningún hombre, no es a través de ninguna persona, es a través de Jesús mismo que puede fluir el agua de vida. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Israel? ¿Cuál fue el problema? El problema fue que ellos dijeron, ¿está Dios entre nosotros o no? Y se fueron directo al líder a decirle, necesitamos que nos des agua. ¿Cómo te voy a dar agua? Yo no tengo nada para darte. Dios tiene que darte el agua. Dios es el que puede darte el agua de vida. Dios es el que te puso en ese lugar para darte el agua, para que clames a Él. Dios fue el que permitió que Cristo fuera golpeado para que el agua fluya en tu vida. No beber de esta agua es un pecado. No beber de esta agua implica que estás pecando ante Dios, porque Él hizo que Jesús viviera lo que vivió para que vos puedas ser lleno del Espíritu Santo, puedas vivir en llenura y esa sed constantemente esté siendo saciada. Él pone en vos la necesidad de la sed y Él mismo la llena a través de Jesús. Podés estar en un momento difícil, pero quiero que entiendas que ese momento difícil te tiene que llevar a sentir sed por Dios. Esa es la voluntad de Dios, eso es el plan de Dios, que sientas en ese momento sed por Dios, por su búsqueda, por buscar de Él. Y ahí Él te puede llenar. No busques en los hombres, no busques en los liderazgos, no busques en las personas que pueden fallar. Esa agua de vida no viene a través del liderazgo. Esa agua de vida viene solo por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y este momento que por ahí vivís, quizás de sequedad, es para que seas lleno, es para que Dios complete tu vida en la llenura del Espíritu Santo. Amén. Así que quiero animarte en este día. Quiero animarte. No enfoques mal la visión. No es hacia el hombre, es hacia Dios, que te está poniendo en un lugar donde necesitas el agua que Él tiene. Y Él ya golpeó la roca, que es Cristo. Amén.
Busca de Dios en este día. Determina un tiempo, un momento para ponerte de acuerdo con el Señor y que Él pueda saciar tu corazón, que Él pueda saciar tu vida. Él lo puede hacer. Él, de hecho, te puso en esa situación para que esto suceda. Amén. Así que, bueno, Dios bendiga tu entrada, tu salida. Dios haga prosperar todo lo que toque tus manos y nos estaremos viendo pronto.